Bueno, pues muy buenas noches. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, Yo. Es un gusto, es un placer tenerte aquí con nosotros. Me da mucho gusto que nos expongas este tema. ¿Qué culpa tiene la muerte? Y realmente, ¿qué culpa tiene la muerte? Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias, se los agradecemos mucho y enhorabuena, sean todos bienvenidos. Adelante, te voy a poner tu presentación y ya tú me dirás cómo vamos cambiando. Ok, pues buenas tardes. Este tema surgió precisamente de un taller que propuso Edith y Carlos Cue. Quisiera que empezáramos con la primera diapositiva, por favor. Quisiera hablar del síndrome de Procusto porque en la mitología griega, o sea, todos sabemos de los cuentos chinos, pero los griegos tenían muchos cuentos. Y Procusto es hijo de uno de los dioses, que era el dios del mar, de Poseidón, y una persona normal. Los dioses del Olimpo bajaban a hacer travesuras a la tierra y entonces tenían hijos por aquí y por allá. Procusto es producto es un cuento. Y en una ocasión me tocó a un periodista que quiero mucho, que creo que está aquí en el grupo ahorita, diciendo que el presidente López tenía el síndrome de Procusto, porque a todo aquel que levantaba la cabeza se la cortaba. Y yo me quedé pensando que hacía mucho tiempo que yo conocía sobre la mitología griega por allá en la preparatoria y me gustó el síndrome de Procusto, pero yo lo adapté a que Procusto era un señor que ahorita sería un asesino serial, pero que en ese tiempo era el hijo de Poseidón y tenía un hotel. Y a las personas que iban y se hospedaban en ese hotel, él tenía una cama y los trataba de ajustar a esa cama. Si eran muy altos, los cortaba en pedazos, los desmembraba y los acomodaba en esa cama. Si eran muy chaparritos, de todas maneras no se escapaban, los cortaba y los estiraba para que ocuparan toda la cama. Entonces, yo lo asumo al síndrome de Procusto como adapta lo que te den a lo que tienes. Y eso es lo que yo quisiera dejar en ustedes hoy, que tomen lo que resuene con ustedes, lo que les sirva, que ojalá sea mucho. ¿Ok? La siguiente, por favor. En la vida terrenal, todo se da entre dos polaridades. El hielo está en un extremo y el vapor en otro. El miedo está en un extremo y el amor en otro. El cuerpo está en un extremo material y el espíritu en el extremo mm, sutil. Y así, la energía tiene partículas y tiene ondas y la vida tiene la muerte. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre duelo porque tiene mucho que ver con la muerte. El duelo es un dolor que sigue a una pérdida. Por lo general lo relacionamos con la muerte, pero no, el duelo se hace por cualquier tipo de pérdida. Y los duelos son tan personales como las huellas dactilares. Yo soy tanatóloga, pero soy tanatóloga disidente. Muchos autores nos dan muchos pasos para el proceso del duelo o estadios, y las personas que estamos en duelo y queremos salir, queremos eh, hacer nuestro proceso de duelo, eh, tratamos de ubicarnos en lo que dice un autor, en lo que dice otro autor, y yo llegué a la conclusión de que como es tan personal el duelo, pues cada quien vívalo como quiera. No hagan caso
si no van con los estadios o con los pasos que dicen los autores. Vívanlo, vívanlo, porque el duelo tiene que vivirse. Lo que sí es muy recomendable es que compartan su dolor en los grupos de ayuda, porque eso mm, eh, mitiga, disuelve el dolor. Esa es yo creo que la mejor forma de procesar el duelo. Mm, La que sigue, por favor. No contraté paleros, entonces les voy a pedir que me apoyen con esto. Díganme, en qué trabajan o en qué han trabajado. Quien sea, aviéntese. Háganse cuenta que les dije, y tú dices, ¿eh? En laboratorio En un laboratorio. Muy bien. y ¿Quién en más? ventas. Psicología. ¿Cómo, Hola, Lourdes? buenas noches, enfermero. Enfermero. ¿Una enfermera? Psicóloga. Muy bien. Adicciones, yo. Ok. Buenas noches, odontóloga. Muchas gracias. Fíjense que les pregunto esto porque el otro día comentando con un grupo de psicoterapeutas, decían que trabajaban en otras cosas, pero lo que realmente les interesaba era hacer psicoterapia, pero que tenían que trabajar para mantenerse el gusto de ser psicoterapeutas. Entonces, la siguiente, por favor. Eh, Quiero decirles cómo inicié con este trabajo. Dolux o Edith convocó a un taller sobre poesía como herramienta para resignificar el duelo. Me quedé pensando en la conveniencia de entrar al taller, porque realmente de duelo yo creo que me pueden platicar muy poco, pero de poesía siempre me ha gustado escribir y escribo mucho. Escribo cuentos, escribo todo. Y dije, qué padre que me enseñen a escribir poesía. Y me metí al taller. La primera clase nos habló el maestro Carlos Cue sobre la historia de, pues, de la cultura de los aztecas. Y yo me acordé que cuando estaba en la escuela, en la primaria, nos platicaban que Netzahualcóyotl era el rey poeta y era rey de los toltecas y de los chichimecas. Y él decía, la muerte no es el final, es el principio de otro comienzo. Entonces me encontré estos poemas de él y me gustó para compartírselos. Dice, yo, no crean que veo muy bien, yo Netzahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea de plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Y este otro muy bonito a su madre, que le dice Nonatzin, cuando yo muera, entiérrame junto a tu hoguera, y cuando vayas a hacer las tortillas, ahí llora por mí. Y si alguien te pregunta, madre mía, ¿por qué lloras? Contéstale, está muy verde la leña y con tanto humo me hace llorar. Madre mía, cuando yo muera. Se me hizo muy, muy tierno el hijo hablándole a la mamá. La que sigue, por favor. Entonces, yo quisiera que viéramos la muerte eh, y la vida como hechos igual de naturales, así como comentábamos al principio, como el hielo y el vapor, como el miedo y el amor, y yo creo que va a ser más fácil que lo entendamos. La cultura mesoamericana era muy distinta a la judeocristiana. Sin embargo, hay muchos parecidos que vamos a ir viendo. El inframundo, que era pues abajo del mundo, algo malo para unas culturas, en la cultura mesoamericana
el inframundo era, eran muchos paraísos. Cuando me puse a hablar, cuando se puso el maestro a hablarnos sobre la poesía y Netzahualcóyotl, me puse yo a investigar sobre la cultura mesoamericana. El siguiente, por favor. Mm, Y, y encontré esto que nada más como cultura general se los platico porque me pareció muy interesante. Dice, los mexicas tenían 5 paraísos. El Mictlán, donde iban los que se morían de muerte natural o por alguna enfermedad, y les ponían una piedra de jade en la boca y los incineraban, porque decían ellos que para pasar a la otra dimensión no podían llevarse el cuerpo, tenían que incinerarlo. Y despertaban y estaba un perro choloescuincle que los pasaba, los ayudaba a pasar el río. Si la persona fue mala con los perros, pues el perro le ladraba y ahí se quedaba. Pero como en otras culturas, si se acuerdan desde la Divina Comedia de Dante, había un río donde pasaban las personas que morían para llegar al otro plano. Aquí también, pero al llegar, al pasar el río, les cobraba el, el canoero, por decirles, les cobraba y tenían que pagar la piedra de jade, tenían que dejársela al canoero. Se me hizo interesante, curioso. Bueno, había otro inframundo, otro paraíso en el inframundo, que era Tlalocán. Todos los que morían por muerte de la naturaleza, por un rayo, por alguna inundación, por algún terremoto, No, ahogados, se iban a este paraíso. Allí había siempre vegetación y comida y no había pruebas. En el Mictlán sí había pruebas, les hacían preguntas y según lo que había sido su, su vida, pasaban o se quedaban ahí penando. El Tonatiucán era donde iban los guerreros y las mujeres que morían de parto. Los guerreros cuando morían tenían que esperar al amanecer, a la hora que murieran tenían que esperar al amanecer y cuando el sol empezaba, ellos podían irse a su paraíso y durante toda la noche gritaban y golpeaban los escudos y se oían los llantos y los gritos en un llano. Las parturientas, dicen, eran consideradas como mujeres divinas y ellas acompañaban al sol desde el cenit hasta ocultarse. Y después de eso llegaban también a su paraíso. Allí estaban 4 años y después de 4 años ya podían convertirse en aves o en mariposas y podían volver al mundo. Es por eso quizá que nos dicen que las mariposas representan a las personas que han fallecido o los colibrís es que nos vienen a visitar. Yo creo que viene el origen desde ahí. Y había otro paraíso, que era el Sincalco, donde se iban los niños grandecitos. Y háganse de cuenta que estaban en Disneylandia y estaban muy bien cuidados porque estaba un dios, el dios de la creación para ellos, que siempre los estaba vigilando y ellos jugaban y era todo lo que hacían. Y el Chichihuacalco, ahí es donde iban los niños nonatos o los recién nacidos y que morían. Y se iban a un árbol nodriza y ahí se alimentaban hasta que volvían a nacer. La siguiente, por favor. En mi libro, yo digo que cuando tenía 20 y tantos años murió mi hija. Y yo digo, la muerte de mi hija en mi inmadurez e ignorancia, eh, quería morirme para seguir atendiendo sus necesidades de bebé. Después pensé lo irracional de mi pensamiento, porque ¿quién realmente me garantizaba que yo iba a estar con mi bebé muerta? ¿Y qué atenciones podía brindarle o qué podía necesitar la niña? En fin, si hubiera vivido yo en esa época de los antiguos aztecas, yo me hubiera consolado mucho y debe haber sido muy buen consuelo para las mamás que perdían bebés, saber que los niños
que morían estaban siendo atendidos, estaban siendo alimentados por ese árbol que emanaba leche y que tenía lleno de pezones y pechos, y hasta que los niños crecían y ya volvían a nacer. ¿Me la pasas, por favor? Ah, este, cuando un niño nace, todo es alegría. De hecho, desde que nos dan la noticia, a mí me acaban de dar la noticia y les quiero presumir, voy a tener otro nieto. Eh, pero todos nos platican muy bonito, se hacen planes desde la noticia, luego nace el bebé y el mejor amigo o la mejor amiga va a bautizarlo y se va a encargar de su, de su vida espiritual y hacemos muchos planes, pero nadie nos dice que con la vida viene la muerte. Yo creo que para no aguar la fiesta. Entonces, nacemos con libre albedrío, pero también nacemos con una fecha de caducidad, unos antes y otros después, pero cada uno viene a aprender una lección o a enseñar algo. Cada quien tiene su misión. Jesús vino a enseñar, esa fue su misión, vino a enseñar una doctrina de amor, de perdón, y en el último momento, cuando ya estaba a punto de morir, dijo, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Es, no sé si el temor a la soledad, a verse solo, al verse abandonado, que exclamó eso. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a decir lo mismo cuando tenemos la muerte de un ser querido? Entonces, aprendemos de la muerte a la mala, porque nunca nadie nos dijo que un hijo puede morir antes que los padres o que un nieto puede morir antes que los abuelos. Y en nuestro dolor reclamamos a Dios y maldecimos a la muerte. ¿Pasas, por favor? En mi libro digo, la muerte siempre anda rondando y en mi caso, en 2 ocasiones, se ha llevado a mordidas pedazos de mi vida con la muerte de mis 2 hijos. Y ahora he abierto los ojos a una nueva visión de la muerte. Gracias al taller que ofreció Edith con Carlos Cue Montoya, me puse a investigar más sobre esto, sobre la muerte, sobre Netzahualcóyotl, sobre los paraísos, los inframundos. Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de la función que a cada quien le ha tocado desempeñar en esta vida? Quizá a algunos no nos gusta, pero eso nos tocó. Quizá otros lo disfruten, el enfermero, el doctor, el laboratorista, tantas personas que estamos aquí reunidas. En una ocasión estaba mi hijo en preparatoria y le pregunté a uno de sus amigos, ¿y qué vas a estudiar? Porque es el alboroto de que ya van a salir de la prepa, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? Pues no sé, cualquier cosa. Mi papá tiene un taller y le va bien y me va a tocar el taller, pues voy a trabajar en el taller. Toink, dije yo, o sea, pues sí, la tiene fácil. Bueno, si se están durmiendo, pónganse muy abusados aquí porque es lo básico para entenderme. Voy a darles el ejemplo de una moneda. Las monedas mexicanas son muy bonitas, las de 10 pesos, por ejemplo. Si yo les dijera, me gusta esta moneda, quiero esta moneda, pero nomás me gusta donde está el calendario azteca. Lo otro se lo quitas, por favor. Y la orillita no me gusta mucho. Quiero nada más el calendario azteca. Pues, ¿qué será? Pues hazte una medallita, ¿no? Porque si es moneda, pues es moneda. ¿Y cómo es la moneda? Pues por aquí, por allá. Entonces, no quiero una moneda, quiero una medalla. O quiero pues un calendario azteca bonito. Y si yo dijera, por ejemplo, a ver, aquí está James. Si yo le dijera a James, que es mi amigo, James, te quiero conmigo,
ven, te quiero, me gustas, pero ¿sabes qué? Que quiero eh, tu parte de enfrente, quiero tu cara, la cabeza no, la parte de atrás no, la nuca no. ¿Sabes qué? La espalda tampoco, hasta los hombros. Entonces te quiero nada más el frente, la cara, el cuello y los hombros. Entonces, ¿qué me diría James? No, pues tómame una foto y hazte un póster, ¿no? ¿Por qué? Porque si quiero a alguien, lo tengo que querer todo, por enfrente y por atrás. ¿Es así? Ujú. Necesito que un palero que me diga sí, como no. Y Bueno, entonces yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo ver, ¿le pasas por favor? A la vida con la muerte, vienen juntas. Epicuro, que es otro de los griegos y tenía su filosofía, tenía una filosofía muy cómoda. Él no era hedonista, que era así placer por el placer. No, él era, no se preocupen, hay que vivir a gusto. Me caía bien este amigo porque si se acuerdan, Aristóteles tenía su escuela, Platón, todos, muchos de los filósofos tenían sus escuelas, pero eran de hombres y se juntaban en el ágora, o se juntaban, Epicuro los juntaba en el jardín, así se llamaba su escuela, pero permitía el acceso a las mujeres, por eso me caía bien, porque ¿por qué había puros filósofos hombres o por qué nada más los hombres podían pensar? Entonces, su filosofía era muy sencilla, era vive tranquilo, vive sin preocuparte, vive la vida lo mejor posible. Y sobre la muerte, él decía, cuando somos, la muerte no es. Y cuando morimos, ya no somos, no sentimos nada. Entonces no te preocupes. Entonces yo muy presumida, así como para ponerme en la altura de Epicuro, me puse, yo dice, eh, ¿qué es la muerte? Pues alguien que nos acompaña desde el nacimiento. Es el complemento de la vida. Sin embargo, nadie nos lo dice. O sea que aquí estoy yo diciéndoselos porque quizá a muchos nadie les había dicho esto. Hay ocasiones en que la muerte se asoma en un accidente, en una cirugía, en las experiencias cercanas a la muerte que están tan documentadas y que quizá algún día hablemos de esto porque es un tema que me apasiona también. Y en mi pueblo decían, ya no lo contaban. Entonces, yo cuando estaba chica, que oía que decían eso, pensaba, yo creo que el ángel de la guarda, que nos acostumbró mi mamá a rezarle el ángel de la guarda todas las noches, yo decía, yo creo que es el ángel de la guarda que viene y nos cuenta a ver cuántos estamos dormidos. Pero, pero así se referían cuando, cuando la muerte estaba al acecho de una persona. ¿Le pasas, por favor? Entonces, eh, a lo largo de mis muchísimos años, he visto muchos casos raros con el tema de la muerte. Conocí a una mamá cuya niña nació sin corazón, o sea, no tenía eh, las arterias pulmonares y no tenía un ventrículo del corazón. Y le dijeron que iba a vivir muy poco. Entonces, esta señora iba y hacía oraciones y le daban tratamientos con médicos cósmicos que me han tocado ver tratamientos y cirugías de energéticas con muy buen resultado. Sin embargo, ella duró hasta los 18 años y llegó el momento en que le dijeron los médicos que ya no podían, ya no iban a atenderla porque ya la habían visto a la muerte con la niña. Y cuando veían a la muerte, ellos ya no trabajaban. Eso fue lo que le dijeron a ella. El esposo de una amiga mía tuvo una rara enfermedad. Yo creo que debe haber sido algo así como una gangrena gaseosa que le llaman, que se van perdiendo eh,
la carne, el músculo, eh, de los pies hacia arriba. Y estaba yendo con una persona también que en el Seguro Social se los desahuciaron y estaba atendiéndolos una persona, eh, curandero, por decirle así. Y le dijo, ¿sabe qué? Ya no lo traiga, ya no lo voy a ver. ¿Y por qué? Preguntó la esposa. Pues porque ya vi la muerte que está enseguida de él y ahí ya no me meto. Entonces, yo creo que nuestra fecha de caducidad tiene un pequeño margen. Yo creo que las personas que pueden ver a la muerte, pues la ven. No todos podemos. Pero este margen de esa fecha de caducidad que hemos platicado, eh, sabemos que tiene margen porque todos hemos visto casos o hemos sabido de casos de los moribundos que esperan a que llegue alguien, que llegue un hijo que estaba lejos o alguna persona con la que tenían un compromiso. No sé si sea el momento, pero les quiero platicar que en mi caso, cuando yo me casé, una mi mamá tenía un grupo de amigas que se reunían desde que estaban embarazadas y así fuimos creciendo todos con los cafés de estas señoras. Cuando yo me casé con un muchacho hijo de una señora del café y otra señora del café, lo acompañó a presentarlo en la iglesia. Eh, a mí me acompañó una persona que no era del café de mi mamá, pero iba contra todos los pronósticos de que me iba a ir mal y que todo el mundo me decía cosas, pero esta señora apostó por él y fue y lo presentó a la iglesia, antes de casarnos. Entonces, pasaron muchos años, por supuesto que me divorcié, ya hace como unos 10 años quizá, me encontré con esta señora y estuvimos en una reunión y con mucho cariño la señora hacia mí, esto y el otro. Le dije, oye, le dije, no sé si todavía sea tiempo de reclamarte, pero el que presentaste me salió muy malo. Le dije, fue muy malo tu representado. ¿No podrás hacer algo en reparación? Se soltó riendo y me dijo que sí, que me iba a conseguir uno bueno. Entonces, la señora esta viajaba mucho y trabajaba, vendía algunos productos y no sé qué. Entonces, empezó de estar muy bien, tenía más de 90 años, de estar muy bien, de repente como que se le cansó el caballo y ya, no se quiso levantar, difícilmente comía, esto y el otro. Y yo le dije a una de sus hijas, ¿sabes qué? No le digas, pero yo creo que ya no confío en tu mamá, porque ¿a quién me va a conseguir ahí en su casa? El cartero, el que viene el agua, el que le entregue el gas, pues no, ya no confío que me vaya a conseguir a alguien. Entonces, ya cuando estaba mal, que empezaron a venirse los hijos, quise hablar con ella y le dije, ¿sabes qué? Este, quiero quitarte el pendiente, ya no tienes que conseguirme a alguien. Y me dijo, ay, muchas gracias, verás que con qué pendiente me iba, de veras que eras uno de mis pendientes. Y le dije, ¿sabes qué? Que estoy muy bien sola. Y todavía me dice la señora, es muy fácil vivir sola y tú no eres para lo fácil. Piénsalo. Ay, fregado. Bueno, en fin, pues es una experiencia personal que, pues, que también esta señora tenía ese pendiente y me confesó que tenía ese pendiente, que me quería como hija y que tenía ese pendiente de cumplir conmigo. En fin, y yo digo, por ejemplo, la muerte del Papa, que fue hace unos meses, pues yo creo que todo el año, desde que empezó el año, que el Papa empezó a ponerse mal y que estuvo en el hospital, yo creo que todos recibimos cadenas de oración y todo mundo decía, por la salud del Papa, porque recobre la salud del Papa, pidamos a Dios. Yo decía, ay, 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 ¿por qué piden eso? ¿Y por qué no
dicen, pongamos al Papa en manos de Dios, porque las oraciones son energías muy poderosas. Y yo veía a las oraciones como que lo estaban reteniendo, como que no lo dejaban ir. Y el mismo Papa unos días antes, quizá unos 15 días antes de morir, todavía se atrevió a dar la bendición, a hablar, no sé, ya después yo creo que era inteligencia artificial que decían que era el Papa, pero yo sí creo que en casos de personas que nosotros amemos y que estén muriendo, yo creo que lo mejor es dejarlo en las manos de Dios y que Él decida si le va a dar salud y se va a recuperar. Qué bueno, pero muchas veces hay hijos que no dejan morir a los padres, no los dejan morir porque están alrededor de la cama y no te mueras y no te vayas, y son energías muy fuertes. Entonces, yo creo que cada quien tiene su raya, como decía mi mamá, del rayo te escaparás, pero de la raya nadie pasa. Y yo creo que sí pasamos porque tenemos un pequeño margen, como les digo, las personas que tienen algo o muchas oraciones o un hijo necio que tiene que retenerlo. Pasamos, por favor. Entonces, vienen en combo. La muerte es parte de la vida. Muchos poemas hablan sobre las espinas de las rosas, la vida y la muerte, que venían juntas. Eh, por ejemplo, eh, ¿se acuerdan de un poema de Era bella de gracia como el Ave María y de la fuente de gracia de donde provenía, partió como gota que se vuelve a la mar? Hay muchísimos ejemplos. De hecho, estaba pues oyendo canciones en las que se habla así de la muerte, se cita muchas veces, pero en expresiones artísticas, como poemas, como canciones, pero no lo asumimos como si fuera combo, la muerte parte de la vida. Entonces vemos a la muerte como una amenaza, como ese esqueleto con guadaña que está pendiente de que demos cualquier mal paso para de tajo cortarnos la vida. ¿Qué tal? Ahora sí, los que se estén durmiendo, despierten. ¿Qué tal si la vemos como la veo yo ahora? Una compañera sentada de pierna cruzada, ahorita que están ustedes tranquilos escuchando, imaginen que está, así como están ustedes, está enseguida de ustedes, así, tranquila, de pierna cruzada, esperando con paciencia la fecha prevista en que nuestra vida termine. Cuando nuestra vida termine, en ese momento, ella nos va a acompañar al siguiente plano, a donde nos corresponda. Si quieren irse así como los aztecas, pues allá ustedes. No sé, donde cada quien tenga que irse. Algo así, fíjense qué bonito, ¿eh? Como las edecanes en el teatro que te guían a tu asiento, ayudados con una lucecita. ¿Les ha tocado? ¿Les ha tocado que los llevan así, van guiándolos y ya, los llevan a su lugar? Qué bonito, ¿verdad? La que sigue, por favor. ¿Pudiéramos verla diferente después de estos minutos de plática? Con uno de ustedes que me diga, pues tal vez yo, o que me diga, da de pensarse, o que me diga quizá. Abran su micrófono y díganme algo, por favor. Gracias. Yo. Es una aliada. Para mí la muerte es una aliada. Gracias, Rosy. Hola, Yoyo. Qué Dime, gusto verte. gracias. Y sí, tienes razón, coincido contigo. Si pudieras verla diferente, pudieras pensar siquiera en verla diferente,
Con eso tengo yo, con tres que caigan, con tres que haya convencido, ya me doy por bien servida. Sí, a Gracias. mí me convences, a mí me convence yo. Ay, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, hola, yo la veo como una compañera, porque trabajo en un hospital. Ay, sí, pero también fíjate que el problema con los que trabajan en los hospitales es que les enseñan a que espanta la muerte, porque tiene que aliviarse, porque para eso entra al hospital. Y pues no, qué bueno que hay muchos tanatólogos y muchos enfermeros que estudian tanatología y médicos que abren sus ojos a la tanatología y se dan cuenta de que así, que es parte de la vida. Ujú. Para mí me invita a que viva día a día lo mejor posible porque sé que va a llegar. ¿Cuándo, cómo, dónde y a qué hora? No, pero de que va a llegar, va a llegar. Sí, y va a llegar así, a acompañarte a lo que sigue. Yo creo, yo, que la muerte es una cariñosa madre que con sus brazos, el día que nos toca morir, nos lleva al lugar donde vamos a estar. Así lo veo yo, como una madre cariñosa. Qué bueno. Qué Sí, bonito. sí, Hay de hospitales a hospitales, yo. A mí me pues sí. tocó vivir una experiencia con mi difunta compañera Ajá. y tres semanas antes de que falleciera, los médicos me decían, ya déjenla ir, ya no le conecten más aparatos, ya déjenla ir. Pero ¿sabes qué nos hacía volver a pensar en esa posibilidad? El que ella no quería irse. Ella quería vivir porque sabía que al mes, justo al mes, iban a ser su nieta. Se aferraba a la vida. Sí, sí. Y eso la tenía con vida. Exacto. Era Hasta esa que su esperanza. cuerpo ya no pudo. La buena noticia es que física y creo que hasta espiritualmente, Sara, que así se llama Leonita, es la viva imagen de Susi, renació en ella. Estoy segura de eso. Hay muchos tratados sobre eso, Paco. Sí. Gracias por compartirnos. Bueno, yo creo que vamos bien de tiempo. Si tienen alguna pregunta, quisiera que la hicieran o Hola, ¿yo puedo hablar? sí, por supuesto. Hola, soy Rosa Permítanme, María. yo quisiera que las preguntas fueran al último para dejar de grabar, porque luego la grabación está bien pesada y no se la puedo pasar a las personas que la editan. Ok. Por eso sugerí que al último fuera la participación de nosotros, pero Sí, sí, sí. adelante si, La persona que si iba a tú la hablar, por quieres favor, decir. que participe. Adelante, Soy yo. Rosmarie. Solamente para decirles bueno, cómo a mí me impresionó ver la muerte de este chico del Iztaccíhuatl cuando hizo su último video, donde él está consciente de que se va a morir y no expresa temor, no expresa ningún tipo de angustia ni nada, simplemente acepta lo que sabe que es inevitable, ¿no? Creo que es algo que todos debemos aprender a aceptar, como llegue la muerte, ¿no? Como llegue, en el momento en que llegue, estar uno preparado, que es lo que siempre vengo comentando. Gracias. Muchas gracias, Rosamary. Bueno, entonces, tengo una meditación muy bonita que quisiera que hiciéramos. Pueden no hacerla, pero yo les recomiendo que la hagan porque va a complementarse con lo que hemos estado hablando ahorita. ¿Les parece? Sí. Sí, por favor. Cierran los micrófonos, por favor. Cierren los micrófonos, por favor. Edith, yo no veo quién está hablando. ¿Tú puedes Es ver, que por como favor? estamos compartiendo la pantalla, yo tampoco veo quién está hablando. Bueno, pero parece que ya lo Nada cerraron. más dice iPad. Bueno, parece Sí, que ya lo cerraron. Muchas gracias. yo oigo, pero es que están platicando aquí mis hijas.
Bueno, pues ciérrale el microfonito, por favor. Gracias. Bueno, ahí va la meditación. Quisiera que se pongan muy cómodos, eh, que tomen una postura muy cómoda y muy relajada y que respiren profundo. Quiero que respiren profundo 3 veces. Quiero que inhalen y sientan que ese aire es puro, que ese aire es limpio. Y cuando exhalen, exhalen todas las preocupaciones y los pendientes que tengan. Inhalen, mantengan un ratito y exhalen. Inhalen. Cada quien haga su respiración y deje que su mente se ralentice y pase del proceso de captar información a asimilarla y procesarla. Tal vez puedas lograr una imagen de ti mismo con los ojos cerrados, por favor. Imagínate a ti mismo como si flotara sobre ti. Al mirar hacia abajo, céntrate en una parte de tu rostro con la cual te sientas a gusto. Una parte que de algún modo defina quién eres tú. Puede ser tus ojos, tu boca, tus cejas, nariz, mejillas, frente. Comienza enfocando esa parte y acércate más y más a fin de que veas esa parte con los ojos cerrados en tu imaginación. Esa parte de ti la vas a ver aumentada. Imagínate que estás viendo los poros de la piel y también los delicados vellos. Acércate más y más, aumentando la imagen todavía más, más grande, hasta que distingas las células que forman tu piel. Sigue aumentando hasta ver perfectamente las células y sus núcleos. Sigue aumentando y penetra en el núcleo de la célula. Estás ahí, en las profundidades del núcleo. Ves los cromosomas, esos cromosomas que proceden de tu padre y de tu madre y que se hayan integrados en una relación muy especial. Al aumentar más el enfoque sobre uno de los cromosomas, quizá puedas llegar a ver los filamentos de ADN que contiene tu código genético y quizá puedas penetrar dentro de los aminoácidos que forman ese ADN, observando las moléculas que forman esos aminoácidos. Profundizando y acercándote todavía más, vas a ver los electrones que orbitan alrededor del núcleo del átomo. Ahora, el átomo comienza a girar alrededor de ti, con lo cual de pronto te hallas en el espacio infinito entre los átomos. Disfruta esta experiencia. Respira profundo y siente que estás en el espacio infinito. Ahora comienza a retroceder, viendo los electrones que viste, ve los átomos que se agrupan para formar moléculas y las moléculas que forman aminoácidos, que crean los genes, los filamentos de ADN, los cromosomas y desde ahí las células. Unas con otras están formando los poros de tu piel. Luego, esta piel se convierte en un trozo de tu cara. Y sepárate todavía más para que veas la totalidad de tu cuerpo y también los cuerpos de quienes estén cerca de ti y de las cosas que te rodeen. Sigue separándote y quiero que veas ese lugar donde estás, esa habitación y tu relación con las demás cosas y con las habitaciones de la casa donde estás. Y síguete alejando. Al irte alejando, se van haciendo más pequeñas, más distantes,
Ves también otras casas, otros edificios, ves la ciudad y los carros como si fueran pequeñas células de la ciudad. Luego ves a las afueras de la ciudad y también otras ciudades. Pronto vas a comenzar a distinguir la frontera de tu país con los países que le rodean, así como las azules aguas del océano. Y te sigues alejando, vas entre las nubes y vas mirando los continentes y vas viendo cómo otros océanos y otros continentes se van haciendo cada vez más pequeños. Finalmente, comienzas a ver los límites de esa esfera azul, que ahora, como una especie de joya de color azul, se va haciendo cada vez más pequeña. Y tú te sigues alejando. Y pronto comienzan a aparecer los demás planetas, cada vez más pequeños, hasta que los ves como si fueran átomos que se unen para formar moléculas. Tal vez el propio sistema solar no sea más que una pequeña molécula del cuerpo de Dios y nosotros una pequeña parte de un cromosoma de la célula de su rostro. Y así como pudimos penetrar en los núcleos de nuestras células, así también pudimos penetrar en la célula del rostro de Dios. Mientras mantenemos nuestra mente en todos esos sistemas, tal vez sea bueno e interesante recordar que existimos en todos esos niveles, quizá como un holograma. Y como dijo Einstein, el universo es un lugar agradable. Respira profundo y piensa en las cosas que hemos escuchado aquí hoy. Piensa que se van a integrar en ti mismo del modo más sano y cómodo para ti. No cortando como propuesto, sino adaptándose a lo que sea que resuene contigo, a lo que tú creas. Respira profundo y disfruta. Ahora vamos a comenzar a sentir otras cosas, otras personas que están en la habitación en donde estamos. Hay otros objetos y vamos a ir regresando poco a poco al aquí y a la hora, a nuestra realidad. Vamos a cerrar los ojos, bueno, vamos a abrirlos, pero mientras vamos a traernos algo de la sensación que vimos de esa enorme molécula de la cual formamos parte. Abrimos los ojos despacio, estiren sus brazos, sus piernas. Y abran los ojos. Yo quería que de aquí ya se fueran a la cama. Pero pueden comentar, ¿eh? ¿Cómo se sienten? Pues ella hasta me estaba quedando dormida, la verdad, muy relajada. Qué bueno que te relajaste, pero espero que hayas vivido todo lo que platicamos. Sí. Qué viaje tan maravilloso, Yoyo. Gracias. Y yo también, sí lo ¿Quién viví, eres? gracias, yo. Sí, sí, habla. Es que yo no veo quién habla. Ah, pues no sé, yo soy Norma, yo, muchas gracias. Me gustó mucho la meditación. Ay, gracias. Y yo creo que tengo un poco de experiencia en meditar y entonces lo viví muy bien, muy a gusto, muy Qué bien. bueno. Gracias, Norma. Sí, yo soy Estel y te digo que para mí fue un viaje maravilloso. Muchas gracias. Qué bueno. A mí me gusta mucho esta meditación. Yo desde que la viví, ay, la quise compartir, así como quise compartir también mi nueva visión de la muerte.
Gracias. ¿Quién Qué más? bueno. Sí, ya debemos de pensar en tener esa visión. Soy Norma y yo creo que Sí, sí, sí. es muy útil porque sí, yo creo que somos de la misma edad, yo ya empiezo a pensar que a dar gracias todos los días por lo que he vivido, a dar gracias porque bueno y malo lo he vivido, gracias a Dios, y pues ya sé que está ahí un poquito más cerca de la muerte y es muy bueno aprender a que nuestra compañera, A verla como compañía. verla, ¿Alguien más? ándale. Gracias, Norma. Yo soy Rosy, muy bonita definición de la meditación, pues ahí es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. ¿Ves? Es hermoso verlo desde, Qué pues bueno que así te haya tan sumado. poético como lo expusiste. Fue muy agradable, muchas gracias. Qué bueno que te haya gustado, Rosy. Que lo hayas Mucho, disfrutado. me relajé mucho. Gracias. ¿Alguien más? Yo soy Erika, buenas noches. Hola, Erika. Yo creo que esta meditación a mí en lo particular me dio una visión de lo que soy como persona y de todo lo que estoy formada y además de que soy parte de todo un universo, de un gran universo. Gracias. Así es. Y todo eso está en ti. Ojalá pudieras compartirla por escrito. Oye, yo, Dime, hay que practicarla. ¿tú eres el polo? Sí, soy el polo. Ah, ok. Ajá, Polo por fin. Porque sí, número uno, pues la Tierra es un grano de arena en el universo. Y lo que me gustó más, son participar de las células de Jesús, de Cristo, de Dios. Eso, no sé si lo entendí bien, pero yo me imaginé que era una parte de las células de la cara de Dios. Así es. Y pues eso pues me llenó, ¿no? Qué bueno. Te felicito. Gracias. Qué Muchas bueno. gracias. Qué bueno. Muchas gracias a ti por haber participado. ¿Alguien más para que pongan la última diapositiva? A mí me encantó, el viaje que nos hiciste recorrer desde nuestro interior más íntimo, digamos, hasta formar parte, pues, de un universo tan infinito, tan amplio, y que finalmente somos parte, pues, de esos dos universos, ¿no? El interno, el interior, el espiritual, el más personal, y que estamos integrados en un mundo, que somos de la misma materia, pues, y somos partículas del mismo universo, ¿no? Sí. Pues me encantó, me hubiera gustado tener más tiempo para irnos deteniendo en cada parte, ¿no? Para Sí. recrearnos, pues. Sí, sí, Pero sí. entiendo que, pues, El por las tiempo características era es limitado. exacto. Pero Qué bien. felicidades, te lo agradezco. Te agradezco mucho que hayas entrado. Luis es mi compañerito de tallereando. Gracias. Gracias por acompañarme. Y sabes qué, Un que gusto. muchas veces cuando estamos en una plática como esta y que dice el hablador, vamos a hacer una meditación, vamos a hacer un ejercicio, ya, y te sales. Entonces, yo digo, pues sálgase el que quiera, ya se acabó el material, pero esto es muy rico, a mí me encanta esta meditación. Claro. A ver, qué bueno, Excelente. te gustó. Gracias. ¿Alguien más? Saludos a los muchachos. Bueno, si nadie más, por favor, Edith, ¿me pones la última diapositiva? Se me hace que Edith se quedó en el viaje. Como están diciendo que me había visto la que sigue, la que sigue, la que sigue, esa. Estas son las gracias de Rubens. Es mi forma de darles las gracias porque las uso
cuando siento así bonito, bonito, esta plática va a salir muy padre. Entonces le pido a Rubens sus gracias para no decirles una vez gracias, sino las 3 gracias de Rubens. ¿Ok? Gracias, gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, yo. Muchas gracias, Rosamari. Muchas gracias, Norma. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ti, Yo-Yo. un abrazo. Bye. Muchas gracias, Yo-Yo. Muchas gracias, Yo-Yo. Muy Gracias. muy hermoso, Bendiciones. gracias. Ay, Gracias, Qué bueno. Yo-Yo. Cristina Latapí, ¿estuviste por aquí? No. ¿quién? Es que como no veo los rostros, nada más escucho las voces, pensé que Cristina Latapí estaba aquí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Hola, Yo-Yo. Gracias, Yo-Yo. ¿Sí me recuerdas, Yo-Yo? Soy Consuelo Rubalcaba. Ah, ¿cómo no? Eran muchas Rubalcabas. Sí, Elsa, Rebe y yo. Sí, Elsa murió. sí, supe, me pudo mucho, porque Sí, eran las tres beldades. sí. También estoy yo, Rebe. Ahí está Rebe. Mira. Ah, gracias, También Rebe. felicidades, un gusto verla, yo. Gracias, bye, igualmente. Muy bonito, gracias. Qué Sí. bueno que me acompañaron. Sí. Muy bien, Yo-Yo. Yo-Yo. Pláticas aquí en este grupo. Besos, Sí. besos, hermosa, Yo-Yo, gracias, Lolita, gracias. Gracias. Gracias, Edith, también. Gracias también a la maestra Edith hermosa, gracias. Un placer Gracias, contigo con Yo-Yo. todas. Gracias, excelente plática. Edith, te dejo un mensaje. Ya mi esposa ya me va a hacer el espacio para que el próximo martes estemos aquí a las 8 de la noche. Gracias. ¿Hiciste el ejercicio, Roberto? Sí, claro, por supuesto. Eso. No me lo puedo Entonces perder. sí veniste conmigo. Qué bueno, Por supuesto. qué bueno, me da mucho gusto. Claro que sí. Quisiera compartirles algo antes de salir. Yo hace poco, tú sabes que perdí a mis padres, yo. Perdí a mis 2 padres. Mi mamá se fue primero y le siguió a mi papá. Yo siempre me preparé desde chico para morir y siempre me he preparado para dejar ir a mis hijos y me he preparado para dejar ir a mis padres también, si es que les llega en el determinado momento. Y eso me ha servido mucho. Yo soy médico y como médico, pues a veces dicen que somos muy inhumanos, pero no, realmente creo que el médico es muy humano porque se enfrenta todos los días a todas estas cosas. Lo que sí nos hacemos es que se habitúa uno más a ese tipo de muerte. La muerte para mí solamente es dejar este cuerpo, pero seguir viviendo. Y yo he platicado con la muerte. He platicado en sesiones de hipnosis con la muerte, con la Santa Muerte, con Anubis, con todas las formas que te puedas imaginar de todos estos personajes que representan a la muerte, con el Tezcatlipoca Oscuro, con el Mictlaltecutli, con todas estas deidades que tienen diferentes tipos de culturas. Y dentro de esta parte del duelo de mis padres, pues bueno, yo me preparé para esto desde hace mucho tiempo, igual que de la mía propia también, porque en la hipnosis sabemos precisamente que nosotros conocemos esa otra parte, ese otro lado, y precisamente por conocer el otro lado, pues ya no le tenemos miedo a la muerte. A lo que yo creo que se le tiene más miedo es a la forma de morir, a evitarse el dolor al morir. Siempre, pues obviamente pedimos que esto sea de una manera, pues lo menos molesta para todos nosotros, ¿no? Pero sí, creo que nos prepara toda la vida y nuestra profesión, nuestra parte de la hipnosis, los que meditan, los meditadores, los que hacen registros akáshicos, todos estos personajes que tenemos diferentes tipos de técnicas terapéuticas nos prepara precisamente para la muerte. En esta parte de la muerte, pues debe de comprenderse de que más que vivirse en los zapatos de otro, o sea, más que vivirla en los zapatos de mis padres, yo la vivo dentro de mi propia